Bueno, buenas noches, amigo Sergio, ¿cómo estás? Desde Hola ya Damián, te agradezco este momento que podemos compartir acá en Café La Constitucionalidad. Eh, te invito a compartir un café conmigo. Eh, no parece café, pero vamos es cerveza de café. Es cerveza de café, así que es válido y Válido, sirve. Es válido, claro. válido, claramente, Es claramente. constitucional. Es constitucional y acompaña el horario en el que estamos teniendo esta hermosa charla y esta hermosa entrevista. Bueno, principalmente te molestamos y te convocamos y te convidamos a este momento. Sabemos que en Colombia existe un conflicto que, bueno, tal vez una de las aristas o tal vez el punto saliente en este caso fue una reforma tributaria planteada y bueno, todo eso vino en una conflictividad aún mayor que se está dando en este momento en las calles y que produce, bueno, efectos no solamente colaterales, sino también, bueno, ha puesto que no solamente los países hermanos de Latinoamérica, sino también el mundo esté mirando esta situación. De hecho, en el fútbol, los equipos de Colombia han tenido que jugar de localía en otros países, como es en el caso de un partido de hoy, de Independiente de Santa Fe, hizo de local en Asunción del Paraguay. Por ejemplo, entre otras cosas, Junior también tuvo que trasladar su localía a otro país, en algunos casos se analiza Guayaquil y demás. Entonces, obviamente hay una problemática, hay una conflictividad en este 2021, además de la situación del COVID, que ya por sí sola provoca un conflicto. Bueno, teniendo en cuenta la conflictividad de la cual estamos hablando, ante todo y antes de empezar a hablar, porque te conozco, me gustaría que te presentes ante el público, que quiero que desde ya hagas tu presencia en esta conversación, en esta charla, en este café. Bueno, Damián, un saludo muy especial a ti, a todos los amigos que nos acompañan en momentos realmente difíciles, no solamente por la pandemia, sino también por la protesta que se está viviendo, no solamente en nuestro contexto, sino también en varios eh, países de Sudamérica. Eh, Directo o indirectamente como consecuencia de la pandemia. Medidas arbitrarias, el hiperpresidencialismo, la opresión de las libertades mínimas, el descuido, el desdeño frente a la dignidad humana, etcétera, cosas de las que vamos a hablar un poco. Te Exacto. agradezco mucho por esta iniciativa, Café La Constitucionalidad, interesantísimo. Y bueno, vamos a compartir algunas breves reflexiones alrededor de lo que ha ocurrido, aclarando, por supuesto, que hay muchos puntos de vista y lo que pretendemos como responsables del Centro Colombiano de Estudios Constitucionales es ofrecer una perspectiva o un enfoque acorde a nuestras posibilidades que se centran principalmente en un enfoque académico desde lo constitucional y lo político. Muy bien, muy bien. Y desde el centro, desde la academia, eh, ¿cuál es cuál es la función, cuál es el rol que puede proporcionar, que pueden proporcionar en este momento, ¿no? En un sentido tal vez más específico, cuáles son actividades, cuáles son las propuestas que pueden devenir de una entidad como la que dirigís desde ya? Bueno, realmente yo creo que a todos los que hemos ejercido la docencia, siempre la pregunta que nos acompaña es qué podríamos aportar a que la sociedad cambie un poco, qué semilla podemos sembrar en nuestros estudiantes para que dé unos buenos frutos en la sociedad. Y yo creo que ese es un compromiso al que nunca debemos renunciar. Por supuesto que cuando estamos en sociedades en crisis, derivados de conflicto bastante, diríamos, extendido en el tiempo, no es solamente el tema de la reforma tributaria, de la inequidad social. Colombia está dentro de los 5 países más inequitativos del mundo. El problema, por supuesto, de la guerrilla, el narcotráfico, en fin,
van aumentando muchísimo el debilitamiento, van debilitando la estructura democrática, y eso indudablemente nos obliga a ejercer unas reflexiones bastante, diríamos, pertinentes, que es la pretensión de generar unas ideas que sean pertinentes en relación a la problemática social. Podríamos decir que los académicos suramericanos, en concreto en Colombia, tenemos un compromiso muy particular, y es precisamente desatar algunas ideas, así sean un poquito extrañas, pero que al menos puedan otorgar herramientas a la ciudadanía y a la sociedad en general. Concretamente, cuando vemos la protesta, surge una inquietud muy sencilla, que la compartimos en las redes sociales. Y es muy simple. La fuerza de la protesta de un pueblo es proporcional a la capacidad de su gobierno para escucharlo. ¿Sí? Eso es bien importante. O sea, yo creo que la labor de la academia es tratar de pensar de una manera un poco diferente y ofrecer unas perspectivas, diríamos, complementarias, que alimenten la discusión. Cuando vemos una manifestación social en un contexto en el que no se diferencia el derecho a la protesta como un derecho fundamental del vandalismo, y todavía se deslegitima la protesta por el vandalismo, cuando obviamente todos estaríamos de acuerdo en que el vandalismo no se debe justificar, pero al mismo tiempo se llega a esa línea roja representada por la indiferencia de los gobiernos, por el silencio de los gobiernos, por diríamos, la apatía de los gobiernos frente a las reclamaciones sociales, por la ausencia de canales de comunicación con la ciudadanía, por la falta de promoción de la gobernanza, y concretamente por la ausencia de una protección eficaz de los derechos políticos. La sociedad no tiene otra alternativa que acudir efectivamente a la protesta. ¿Sí? Digamos, la propuesta que hemos pensado está en cómo proteger o promover canales de participación política que sean previos, que no sean excluyentes, por supuesto, pero que no sean excluyentes de la protesta, pero que sean previos a la protesta. Esto es cómo podríamos proteger al ciudadano frente a aquellas medidas arbitrarias que todos hemos vivido durante estos meses. En Colombia llevamos ya 14 meses de la presencia del virus en nuestro país, y con una situación muy clara. La ciudadanía cada vez suma más sus voces alrededor de una hipótesis. Parece que ha generado más daño las medidas adoptadas o implementadas que el mismo virus. ¿Sí? Esto es un retroceso en los índices de pobreza de 8 años, ¿sí? Una recuperación económica esperada en los próximos 5 años, el aumento de la tasa de desempleo a un índice entre el 17, llegó al 24, por supuesto, pero ahora está en el 17, 18%. La pérdida de condiciones de vida digna, precisamente son circunstancias que justifican una protesta, entre otras, pero también nos exige fortalecer los derechos políticos. Y básicamente son 3 los derechos políticos que queremos mencionar brevemente, pero nos dedicaremos a uno de ellos. El primero, el voto en blanco, en tanto que el voto en blanco consideramos que no se le ha dado la importancia que merece, en tanto que se mira como un voto que no tiene valor, que no tiene significado, que prácticamente podríamos depositarlo en el bote de la basura democrática, ni siquiera merece ser reciclado. Como ¿sí? Un voto perdido, ¿no? Un voto perdido, exactamente. Cuando precisamente en democracias débiles deberíamos considerar el voto en blanco como una manifestación de inconformidad, al menos en uno de sus sentidos, que representa esa inconformidad, la obligación, o mejor, motiva que se tenga presente por parte de los gobiernos el sentido del voto en blanco. ¿Sí? Y no solamente considerarlo como un voto perdido, sino como un derecho fundamental. Entonces hay que pasar de esa connotación de derecho político que no tiene ningún valor a un derecho fundamental que representa
la manifestación válida de una inconformidad por parte de un ciudadano, ¿sí? Segundo elemento que es bien importante, la protesta, por supuesto. Recientemente una sala, o una magistrada mejor, no fue una sala de un tribunal superior, un tribunal contencioso administrativo de Cundinamarca, decidió el día antes del 1 de mayo la suspensión el aplazamiento de las marchas, ¿sí? Para proteger a la ciudadanía del virus. Eso parece más una decisión del Ejecutivo y de alguna manera dio lugar a varios comentarios en redes sociales. Uno de ellos, si me permiten, con respeto, indicaban que más ignorado que la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, ¿sí? Porque precisamente allí se puso en entredicho la eficacia de las decisiones judiciales y la legitimidad de la jurisdicción. La ciudadanía, por supuesto, no hizo caso de la sentencia y salió a protestar. Eso resalta precisamente dos cosas muy importantes. La primera, que la jurisdicción debe estar también muy atenta al desarrollo de las dinámicas sociales y pretender a través de unas hojas de papel el aplazamiento o el desarrollo de un derecho fundamental, como la protesta, realmente era una pretensión difícil de lograr. Lo segundo que puso en evidencia el tema de la protesta es que la ciudadanía optó por el ejercicio legítimo de ese derecho a la protesta en lugar de la protección de la vida. Entonces termina siendo una falacia ese interés o esa preocupación del Estado por proteger nuestra vida, cuando finalmente es cada individuo el que debe optar por el ejercicio responsable de sus derechos en tanto que no afecte los derechos de los demás. No, y aparte le genera un conflicto propiamente a las personas, ¿no? O sea, los obliga a elegir entre vivir o protestar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, no podríamos decir que quienes optaron por protestar son irresponsables, de ninguna manera. Son libres en su autodeterminación y frente al riesgo o a la ponderación, por decirlo de alguna manera, entre el derecho a la vida y el derecho a la protesta, ¿sí? Entonces, una ciudadanía que podría interpretarse estimó que era más importante protestar aún sobre la propia vida. O también se puede interpretar como el virus no es tan letal, la ciudadanía ha evaluado que el virus no es tan letal, la tasa de letalidad está en el 2.7%, de 100 personas pueden fallecer menos de 3, entonces podemos asumir el riesgo y el riesgo vale la pena asumirlo cuando se trata del ejercicio del derecho a la protesta. ¿Correcto? ¿Sí? Y allí no puede intervenir el Estado. Y el tercer derecho, precisamente al que queremos hacer referencia, es la objeción de conciencia. ¿Sí? En un sistema democrático en el que el ejercicio de los derechos políticos es débil, en el que no hay canales de manifestación política, en el que las marchas no dan un resultado eficaz, en el que la fuerza o esa línea roja que habíamos comentado al inicio entre la marcha pacífica, pero cuando el gobierno no escucha al pueblo, va aumentando la intensidad de la manifestación y en algún momento, sin justificar la fuerza, indudablemente, pero cuando el Estado no escucha al pueblo, está presionando a que esa manifestación vaya aumentando en el grado diríamos, de inconformidad y la intensidad de la expresión de esa protesta. Y llega un punto en el que el Estado termina siendo tan indiferente que no hay otra alternativa que la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto esa fuerza puede ser una fuerza, que es una pregunta, obviamente no la vamos a resolver, hasta qué punto una fuerza que es resultado de la indiferencia del Estado termina siendo una fuerza ilegítima, ¿sí? En lugar de pensar en la fuerza, en lugar de exigir,
o a la par, mejor, de la exigencia de una protesta pacífica, también se debe exigir la mayor atención de los gobiernos frente a las protestas. En tanto que si el gobierno o los gobiernos no asumen su responsabilidad, legitima el mayor aumento de la intensidad de la protesta ciudadana. ¿Correcto? Entonces, la invitación para que continuemos con la objeción de conciencia es a que se vea de igual manera la debilidad de los canales de conducción de esas manifestaciones o reclamos políticos, en tanto que no son canales que llegan o comunican el mensaje o la reclamación a los gobiernos, y de alguna manera los gobiernos, al no llegar o al no escuchar, efectivamente terminan siendo indiferentes y aumentando la inconformidad. La objeción de conciencia puede ser resumida en términos muy simples como una manifestación de disenso, un disenso frente a aquellas decisiones o frente a aquel deber de obedecimiento de una norma jurídica por razones de absoluta o firme convicción de la persona que le permiten o que le justifican ese apartamiento frente a ese deber de obediencia. En otros términos, si la persona obedece la norma o acata la norma, termina afectada en su individualidad, en su dignidad, que no sería ser humano. Tendría que renunciar a su condición de persona, de ser humano. Y el ejemplo que todos conocemos es la objeción de conciencia frente al servicio militar. Recordemos el capítulo de Dworkin, la desobediencia civil, en su texto Los derechos en serio, que nos describe realmente parte del contenido de la objeción de conciencia. Pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es de pronto la necesidad? Cuando en nuestras democracias no hay canales eficaces o sólidos de transmisión de esa voluntad ciudadana que permita la resolución eficaz a esas reclamaciones, es necesario fortalecer los derechos políticos. Es necesario dotar al ciudadano de mayores herramientas. Una de ellas, la protesta, pero hay que pensar de manera simultánea en la necesidad de extender la objeción de conciencia, que también en algún momento se puede asimilar a la desobediencia civil, pero la objeción de conciencia se podría extender a otras, digamos, medidas arbitrarias o como mecanismo de defensa frente a medidas arbitrarias, en tanto que el ciudadano ofrece argumentos que son de mayor peso a los argumentos aducidos por el titular del poder al momento de adoptar la medida. En términos mucho más jurídicos, o en términos de abogados, en aquellos contextos donde existe control difuso, podríamos afirmar que la obligación que tiene el juez de inaplicar la norma en un caso concreto cuando advierte que los efectos son inconstitucionales es la misma obligación que debe tener el ciudadano cuando advierte que en el caso concreto se le está exigiendo el obedecimiento a una norma que es inconstitucional. Si el ciudadano tiene mejores razones y asume la carga de la argumentación demostrando esas mejores razones, ya tiene que, o se invierte la carga igualmente de la argumentación, en tanto que es el titular del poder el que tiene que demostrar o que el que tiene que argumentar o exponer esas mejores razones frente a la decisión del objetor. La objeción... Claro, pero acá, perdóname, pero acá vos en este caso, que es por demás interesante no solamente el planteo de la objeción de conciencia como un derecho, ¿bien? Que tal vez rara vez uno lo puede encontrar en un texto constitucional, ¿no? Digo, en una declaración de derechos, la objeción de conciencia, pero efectivamente la conciencia forma parte de las decisiones de los jueces. Tomas el ejemplo de jueces en el ejercicio de un control de constitucionalidad difuso, como por ejemplo en Argentina. Hace poco hubo un fallo muy relevante en el cual la Corte Suprema de Justicia de nuestro país decidió sobre el decreto presidencial ¿no? del gobierno federal, del gobierno nacional, que prohibía, o mejor dicho, que impedía las clases presenciales, ¿no? Ante eso,
hubo una presentación por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires requiriendo que se declare inconstitucional ese decreto y la Corte resolvió declararlo inconstitucional por una serie de motivos y demás que no vale la pena, o mejor dicho, no es que no vale la pena, sino que no corresponden a lo que estamos conversando hoy. Este rol de legislador negativo que viene a tener el juez, ¿no? O al menos así se lo llama, ¿bien? Viene a justificar, ¿sí? Justifica ese voto, justifica ese accionar de apartar la norma del ordenamiento jurídico para ese caso concreto. ¿Bien? ¿Cómo yo como ciudadano puedo justificar que de alguna manera soy un objetor de conciencia? Interesantísimo. Te voy a colocar un ejemplo para que llevemos a la práctica lo que estamos hablando, ¿sí? A veces los académicos nos quedamos en las ideas, nos quedamos en las nubes y la sociedad requiere de alguna manera de una propuesta, ¿sí? El 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, ¿sí? Se expidió por parte de una autoridad departamental un decreto decretando el estado de sitio, perdón, el toque de queda sobre el toque de queda. O sea, ya teníamos un toque de queda derivado de la pandemia, pero expidió otro decreto de toque de queda con un fundamento. Bueno, varios fundamentos, pero voy a resaltar uno de ellos. Lo ideal sería leerlos todos, por supuesto. 10, que por motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajador, se tiene información de la posible perturbación al orden público en diferentes municipios del departamento de Antioquia, con la realización de plantones, concentraciones, marchas, caravanas, entre otras acciones. Esto es, el decreto está señalando que las expresiones inherentes al derecho de protesta y al derecho de celebración del Día Internacional del Trabajo afectan el orden público. Con ese razonamiento, entonces nunca se va a permitir una marcha, en tanto que la marcha, las caravanas, los plantones van a afectar el orden público. Ese argumento no es un argumento razonable, porque estaríamos negando precisamente el ejercicio del mismo derecho. No, y aparte es un argumento que prima facie se desprende de cualquier situación vinculada con el COVID. Es lisa y llanamente una restricción a la celebración del Día Internacional del Trabajo. Exactamente. Perfecto. ¿Qué argumento? Bueno, imaginémonos una marcha, capturan o detienen al marchante, dicen, mire, usted está violando el toque de queda está soportado en este argumento, ¿sí? Entonces le vamos a imponer una sanción administrativa que es un comparendo. ¿Correcto? ¿Qué mecanismo tiene de defensa? ¿Qué mecanismo de defensa tiene el ciudadano frente a esa situación? ¿Sí? Cuando la ley es clara, en tanto que decretó el toque de queda, está infringiendo el toque de queda, entonces no, en principio no habría mayor argumento de defensa. Pero si acudimos un poco más en detalle a la naturaleza del derecho de protesta, que no puede ser limitado ni siquiera en los estados de excepción, a la necesidad o a la libertad que tiene el ciudadano de elegir entre cuidarse y quedarse en su casa y marchar y protestar o celebrar el Día del Trabajo, decisión en la que no debe intervenir el Estado. ¿Qué mecanismo tendría el ciudadano para poder exponer esos argumentos? Pues si el ciudadano dice, soy objetor, en tanto que esa argumentación que acabamos de leer es una argumentación irrazonable, en tanto que está negando de raíz mi derecho fundamental, yo me aparto de ese deber de obediencia, ya no por razones morales o religiosas como tradicionalmente se ha entendido, sino por la firme convicción de proteger la democracia, por ejemplo. Eso es un deber ético, ¿sí? Totalmente. Por la firme convicción de defender su dignidad humana. También es válido, ¿sí? El ciudadano muestra desde el inicio y elaboramos, se puede observar un documento en la página del Centro de Estudios, www.cesec.co,
Allí van a encontrar dos documentos denominados Soy objetor, no infractor. Una versión de diciembre y una versión que actualizamos a raíz de lo que acabamos de leer. Y la idea es que la persona imprima el documento y lo guarde al lado de su documento de identidad. De tal manera que en cualquier evento, lo mínimo que pueda ser identificado este ciudadano es como objetor. Y a partir de allí se empieza a desatar una serie de, diríamos, de cadenas o eslabones de defensa que pueden escalar hasta la instancia judicial para la protección de los derechos políticos de este ciudadano. Por ejemplo, fue capturado, se le impuso administrativamente un comparendo, en el trámite administrativo puede aducir desde el inicio su condición de objetor y con las razones de mayor peso a las expuestas por la autoridad. O si es ante el juez, entonces ya el juez tendrá que respetar su condición de objetor en tanto que está ejerciendo responsablemente, sin afectar el orden público, sin afectar el ordenamiento jurídico, su condición de, o su naturaleza política, su esencia política. ¿Sí? Esa sería más o menos la parte práctica del documento. ¿Puede servir o no puede servir? Indudablemente cualquier alternativa, como lo hemos indicado desde el principio, puede sonar un poco utópica o puede sonar un poco extraña, puede descarrilar, diríamos, los conductos regulares o el sentido generalizado de la objeción de conciencia, pero cuanto más crisis se advierta en una sociedad, es cuanto más propositivos tenemos que ser desde la academia. Háblanos, por favor, Sergio, del 15 de mayo, que para los chilenos, un día muy importante porque es el día que se eligen a los constituyentes para la reforma constitucional. Pero, ¿qué tiene que ver el 15 de mayo con la objeción de conciencia? Bien, el 15 de mayo se celebra el Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Digamos, dio la casualidad, lo tenemos que compartir, la casualidad que la búsqueda de mecanismos de defensa de los derechos políticos, ¿sí?, en atención a lo que estamos observando en nuestro contexto, coincidió precisamente con la proximidad de la celebración del Día Internacional de la Objeción de Conciencia. Creo que es una muy buena oportunidad para fortalecer este mecanismo como una herramienta de protección de los derechos políticos. No, he sabido que el Día Internacional de la Objeción de Conciencia justamente lo que celebra es la resistencia, obviamente, de los objetores de conciencia, pero obviamente con las herramientas de la paz y con, obviamente, la firme convicción de no participar de conflictos armados o de no participar de conflictos violentos. O sea, de luchar por la paz desde su punto, desde su lugar como objetor. Claro, ¿no? Precisamente. No como un incumplidor de la norma por un mero despojo o por algo irracional, ¿no? Importante la pregunta, es la pregunta, diríamos, más importante que todos nos formulamos al momento de tratar de fortalecer esos derechos políticos. Digamos que el objetor asume generalmente una posición negativa. Esto es una posición negativa de no hacer. Pues yo no voy a prestar el servicio militar, yo no voy a rendir un homenaje a la bandera, yo no voy a prestar juramento, ¿sí? Pero de la misma manera que el objetor se manifiesta o protesta a través de una obligación de no hacer, también se deben considerar aquellas posibilidades o aquella posibilidad de manifestar una inconformidad a través de obligaciones de hacer. ¿A qué hago referencia? El objetor de conciencia, en el caso que estamos planteando, ¿sí?, no es solamente un no hago, es al contrario, voy a salir en defensa de la democracia. En tanto que yo tengo que asumir la carga argumentativa representada en fundamentos de mayor peso a los que ofrece la autoridad administrativa. ¿Sí? Entonces no es solamente decir yo tengo mi conciencia firmemente sembrada o sembrada en ella, mi imposibilidad de apoyar el conflicto armado o el servicio militar. Bueno, tendrá que demostrarlo con algunas pruebas de la vinculación desde algún tiempo frente a esa doctrina o frente a esa convicción. No, estoy meramente convencido de lo que estás diciendo, que la objeción de conciencia o el objetor de conciencia en este caso se aparta de lo que vos
normalmente, o decías que comúnmente se lo vinculaba con lo que son las cuestiones morales, éticas o religiosas. O sea, estamos hablando de una nueva generación, La objeción ¿bien? de conciencia. De la objeción de la conciencia, de objeción de conciencia desde ya. Sí, exactamente. La O sea, conclusión. hay como un revalúo del mismo concepto de la objeción de conciencia, me parece, Exactamente. ¿no? Sí, exactamente. La conclusión, diríamos, más relevante sería la necesidad, en virtud de la realidad y el contexto que evidencia la insuficiencia de canales de participación política, de fortalecer la objeción de conciencia a través de la ampliación del objeto que históricamente ha tenido la objeción de conciencia. Esto es, hacer la objeción de conciencia como un deber del ciudadano de ofrecer mejores argumentos en aras a la protección de la democracia a los argumentos ofrecidos por la autoridad. Esto es, yo no tengo por qué obedecer una restricción de mis libertades fundamentada en sofismas o fundamentada en falacias, ¿sí? O en fundamentada, obviamente, en hechos que no corresponden a la realidad. ¿Sí? Es lo que hemos visto, un abuso del poder y el silencio correlativo del ciudadano en tanto que no tiene los mecanismos de expresión de esos contraargumentos frente a las decisiones arbitrarias. Bien, estamos ante un deber-derecho o un derecho-deber, ¿no? Digo, tengo el derecho a la objeción de conciencia, pero a su vez tengo un deber, tengo una carga sobre esto que es lo que justamente vos acabas de decir recién. Claro, obviamente un elemento, un efecto útil de la objeción de conciencia en ese sentido estaría representado en el fortalecimiento de la acción comunicativa. Esto es el deber de los ciudadanos de ser responsables con su formación política, de ejercer responsablemente sus derechos políticos, de justificar el apartamiento frente al deber de obediencia de la norma, pero no solamente justificar, sino ofrecer mejores argumentos. Y en la medida en que se genere esa carga de ofrecer mejores argumentos, se va a promover una dialéctica, una acción comunicativa muy importante que el titular del poder tiene que escuchar. Lo que Claro, indicábamos con la frase inicial, la fuerza de la protesta es proporcional a la indiferencia de sus gobiernos. ¿Sí? ¿Qué promueve este ejercicio de objeción de conciencia en los términos planteados? Que el pueblo manifieste más opinión y que los gobiernos tengan que escuchar con mayor atención esas opiniones. claro, claro. Sí, obviamente, y esto va por mi cuenta, no te pongo en este aprieto, veo una gran necesidad de parte del pueblo que no está siendo oída, veo una desproporción en cuanto a la atención que el Estado le presta al pueblo en sus necesidades y a su vez, repito, va por mi cuenta, veo una desproporción en cuanto a la respuesta del Estado, la respuesta del gobierno, perdón, ante la protesta. Al menos lo que se ve desde nuestro país y por las noticias y por los que nos enteramos, como vos decías, por los medios y por las redes sociales. Claro. Permítame. Te pongo en un aprieto ahora sí, no en esto, sino en otra cosa. Vamos a hacer un episodio contrafáctico, ¿no? Digo, no existe esta situación de reforma tributaria y es más, no existe situación de COVID. ¿Estaríamos en una situación similar? Digo, estaríamos todavía con demandas sociales, con demandas del pueblo en Colombia que no están siendo oídas. Creo que no solamente en Colombia, en cualquier democracia, Seguro. independientemente del contexto, con pandemia, sin pandemia, con reforma, sin reforma, hay una infortunada tendencia de los gobiernos a no atender las reclamaciones de los pueblos. ¿Sí? Grupos de interés, digamos, X intereses políticos, económicos, etcétera. ¿Sí? Y en ese escenario en el que los gobiernos tienden a no escuchar, siempre va a haber protesta. Es inevitable.
Sí, la garantía, o sea, pensar el derecho a la protesta como un derecho y también como una garantía, ¿no? Hace notar que históricamente, cuando ya en una constitución, por ejemplo, y no hablo de una constitución moderna moderna, contemporánea como la de Colombia, ¿no? Pero digo, tal vez en una constitución histórica como la de nuestro país, de 1850, digo, que ya se incluya la posibilidad de peticionar ante las autoridades de garantizar el derecho a la protesta, o de mediados de siglo XX, ya denota entonces que el problema de la democracia o el problema de las democracias ya viene obviamente de antaño, ¿no? Por supuesto. Y que obviamente con una situación como la del COVID y con las situaciones que vos Se mencionabas agrava, antes, se agravan. se El agrava, por supuesto. hiperpresidencialismo se ha agravado en este tiempo, No hay los control decretos, político, no hay control jurisdiccional, se debilita el Estado de Derecho, digamos, los estados de excepción se convirtieron los estados de excepción en el Estado de Derecho se convirtió en un Estado de Derecho excepcionado, ¿sí? exactamente, en una Entonces, regularidad. sí, claro, claro. Entonces, digamos, la consecuencia no es nada distinto que el deber desde la academia de ofertar, de proponer, de buscar algunas alternativas que ayuden al fortalecimiento de esos derechos políticos. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna actividad próxima de parte del centro de estudios que vaya a desarrollar algo en cuanto a lo que estuvimos conversando en el día de hoy? Sí, la idea es desarrollar la próxima semana, a finales de ella, vamos a realizar un pequeño live en el que vamos a explicar en qué consiste la objeción de conciencia en los términos que explicamos, que no es nada distinto que una objeción de conciencia que trata de responder a los requerimientos, necesidades o falencias que vemos en nuestra sociedad. Muy bien, muy bien. Bueno, Sergio, te agradezco inmensamente todo. Sabés que además del aprecio y el respeto que siento, sinceramente es un aprendizaje constante el que tengo la oportunidad y cada vez que nos encontramos y nos reunimos, ahora a distancia. Sinceramente hablo porque esta situación en Colombia y en toda Latinoamérica y en todo el mundo logre la necesaria paz cuanto antes, porque la necesitamos, porque todos necesitamos empezar a vivir con algunas buenas noticias y no con tantas malas noticias a diario, con tantos atropellos y ciertamente creo que necesitamos, cada vez estamos más lejos de la felicidad y nos encontramos cada vez más imbrincados en todo esto, ¿no? Así que te agradezco inmensamente, no solamente tu tiempo, sino también que tengas la oportunidad de compartir tu sapiencia, tu conocimiento y esa apertura que siempre que siempre nos has compartido, ¿no? No, Damián, a ti por la invitación, nuevamente una felicitación por esta gran iniciativa, el café de la constitucionalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Café constitucionalidad. Sí, para los que no lo conocen, hay un tango muy famoso argentino que se llama Café La Humedad, ¿no? Y tal vez pensar en la humedad, siempre uno piensa en una situación disvaliosa, ¿no? Digo, cuando uno tiene humedad en una pared y demás, piensa en algo que en realidad tiene que resolver. Y de alguna manera, en este caso, yo creo que el asunto de la constitucionalidad me parece que necesita ser reparado. De alguna manera necesita que nos pongamos manos a la obra, ¿no? A cada uno en lo que le corresponde, a los académicos en lo académico, a los docentes bien como maestros, a los jueces bien u operadores jurídicos también desde su rol. Creo que la constitucionalidad necesita poner manos a la obra y empezar a tomar el centro de la escena, ¿no? Para no solamente salvaguardar los derechos constitucionales o los derechos reconocidos por la Constitución, sino también los derechos humanos que fueron reconocidos con el tiempo y que fueron avalados por las constituciones más modernas, más contemporáneas, y por sobre todas las cosas empezar a trabajar en pos de que la gente viva cada vez mejor y no que viva con más miedo
y generarle, como te decía, como te preguntaba antes, ¿no? Digo esto de ubicar a las personas, agrietar o engrietar a las personas en o protestás o sos una especie de enemigo público, ¿no? Entonces, creo que un poco la idea de compartir estos espacios tienen que ver con eso, llevar tal vez el conocimiento, una mirada distinta, una mirada que no se oye en todos los medios, bien, porque llenar los medios gráficos o los medios televisivos o las redes sociales de personas que estén a favor o en contra de las vacunas es algo muy fácil. Podríamos encontrar 100 personas o millones de personas a favor y millones de personas en contra. Bien, pero tal vez plantear soluciones a eso, o sea, hacer una teoría agnóstica de la situación sería muy fácil. Plantear soluciones y ayudar a las personas a que tengan algo a la mano, como puede ser una carta de objetor y no de infractor, yo creo que puede ser, por ejemplo, una herramienta de utilidad. Así que más que agradecerte y abrazarte desde aquí, desde Argentina. Gracias, Damián. Un abrazo a todos nuestros amigos en todos los diferentes países del Cono Sur y esperamos a verlos próximamente. Muchas gracias. Que estés muy bien. Lo mismo. Chao.